Buenas noches, ¿cómo les va? Aquí está la información, aquí está la edición central de MBD Noticias. 1 hora de información en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo te va, Mariana? Muy bien, expectante a ver qué pasa con estos posibles hallazgos, ¿no? Sí, la cuestión del pasado reciente otra vez se hace presente, por lo que de alguna forma recién deslizábamos, porque la jueza penal de 44º turno, Sol Bellomo, ordenó hoy la cautela de un subsuelo ubicado en la sede del Comando General de la Armada, esto es, en el puerto de Montevideo, ante la presunción de la existencia de enterramientos clandestinos realizados durante la dictadura civil-militar, según informó el prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz. La ministra y el subsecretario de Defensa Nacional, Sandra Lasso y Joel Rodríguez, estuvieron en el lugar este mediodía junto a la coordinadora del Grupo de Investigación de Antropología Forense, Alicia Luciardo, y fuentes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo dijeron a MBD Noticias que no consideran estar al borde de un hallazgo de restos, sino en una etapa preliminar de observación del lugar. Es un día con mucha información más allá de este asunto. Vamos a ver los titulares. El segundo Consejo de Ministros, convocado por el presidente Yamandu Orsi, estrenó la titularidad de Tamara Paseiro en la cartera de Vivienda y Ordenamiento Territorial, en la que se desempeñó hasta el lunes como titular de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana. Según el prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, habrá modificaciones en la ley de lavado de activos y se creará el Sistema Integral de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico. La ministra de Defensa, Sandra Lasso, solicitó ser recibida por la bancada del Senado, integrantes de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja del Frente Amplio, luego de que se resolvió sancionar a 4 jerarcas de la Armada Nacional por situaciones que se dieron en el medio del proceso de compra de 2 patrullas oceánicas al astillero español Cardama. El diputado nacionalista Pedro Gisdonian se reunió con autoridades de la Caja de Profesionales y cuestionó al Poder Ejecutivo por lo que definió como falta de información acerca del proyecto de ley para sanearla. El expresidente Luis Lacalle Pou se reunió con el directorio del Partido Nacional. La presidenta del directorio, Macarena Rubio, catalogó la reunión como especialísima y sostuvo que Lacalle Pou brindó varias reflexiones que quedaron en lo semi-reservado del encuentro. El Fondo Monetario Internacional cuantificó el impacto de la guerra comercial por los aranceles impuestos por Estados Unidos. En su columna de Economía, Germán de Agosto analizará las proyecciones de crecimiento a nivel mundial y regional. En el marco de una visita oficial a Brasilia, el presidente chileno Gabriel Boric condenó junto a su homólogo Lula da Silva la politización arbitraria del comercio por parte de Estados Unidos. Gracias por estar. Recuerden que además de vernos por la pantalla tradicional de TV Ciudad, nos pueden mirar a través de sus dispositivos en tvciudad.uy, también en nuestro canal de YouTube y nos pueden escuchar por la Uniradio 107.7 FM. Ahora abandonamos un ratito nada más el estudio de TV Ciudad para salir a exteriores. Porque hay 3 adelantos desde móviles. En Torre Ejecutiva, Abril Mederos con adelanto vinculado a una de las grandes apuestas del gobierno. ¿Cómo te va, Abril? Bienvenida. Gracias, Martín. Buenas tardes para ustedes. Así es, porque avanza el diálogo social. Hoy se reunió el Comité Ejecutivo de la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, que trabaja en este diálogo social a instalarse más o menos a mitad de año y que va a trabajar sobre estos 4 ejes de protección a la infancia, el sistema de cuidados, protección a los activos y jubilados y pensionistas, de acá a un año para presentar luego un proyecto de ley que modifique la actualidad de la legislación en torno a la seguridad social. Y la semana que viene ya se van a estar recibiendo a las primeras delegaciones en torno a este tema, al PIT-CNT, las cámaras empresariales, ONAJPU, entre otras, ya para comenzar a instalar este diálogo. Y desde el límite entre el centro y la Ciudad Vieja nos vamos a Punta Carretas. Aparece la campaña departamental de Montevideo con Martín Duarte. ¿Cómo andás, Martín? Martín, Mariana, buenas tardes para todos y todas. Estamos aquí, sí, en la puerta del Teatro La Candela, donde a las 20 horas está previsto un encuentro de la cultura con el candidato del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo, Mario Vergara. Está previsto que haya un intercambio entre distintos actores culturales vinculados justamente a distintas disciplinas y una intervención también del candidato Mario Vergara, así que los convocamos en un ratito. Más de la campaña, pero en otro barrio, hablando de otro partido y con otro movilero. Diego Martini, andás por el cordón, ¿cómo te va?
Martín, Mariana, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todos. Así es, plenario de la lista 5 del Partido Nacional de Centro en esta sede que está ubicada en Colonia y Arenal Grande, donde se van a estar proclamando los candidatos, bueno, el candidato a la Intendencia por el Partido Nacional, Martín Lema, y los candidatos a alcalde dentro del Partido Nacional. También se prevé que esté algún candidato del interior, así que en un ratito ampliaremos más. Otro adelanto, el periodista y vocero de la empresa Tenfield, Sergio Gorsi, puso en duda un informe de la AUF que establece que si la asociación explotara directamente el fútbol local, podría ganar un mínimo de casi 50 millones de dólares anuales, monto que en cambio a Gustavo Gómez de Observacom le pareció razonable. Lo que cobra Tenfield por ser dueña de los derechos del fútbol uruguayo es de mínimo 50 millones de dólares. Con lo cual, estamos hablando de una ganancia neta anual de no menos de 28 millones de dólares para quien tiene los derechos. Yo creo que el fútbol tiene un valor interesante, pero no sé si es... Yo no creo que sea 50. Sí sé que en los últimos años, por lo que tengo entendido, Tenfield ofreció muchísimo dinero y no se lo quisieron aceptar para llegar a este momento en donde le quieren buscar la vuelta para dejar a Tenfield afuera. Desarrollo informativo. Como adelantó MBD Noticias el viernes pasado, Tamara Paseiro asumió este martes como ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial en sustitución de Cecilia Cairo, y lo hizo durante la sesión del segundo Consejo de Ministros realizado en lo que va del actual gobierno. Desde el comienzo de esta administración y hasta la fecha, Paseiro se encontraba al frente de la Dirección de Integración Social y Urbana del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Renunció a ese cargo para desempeñarse en este nuevo rol al frente justamente del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. La nueva ministra, al igual que la anterior, pertenece al Movimiento de Participación Popular. Y nos quedamos con lo que dejó esta sesión del Consejo de Ministros, porque justamente en este ámbito del Poder Ejecutivo se aprobó hoy el decreto de creación, atención, del Sistema Integral de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, conformado por una serie de organismos, a saber, Presidencia, Ministerios del Interior y también de Educación y Cultura, Aduanas, DGI, la Secretaría Antilavado, la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado y también Fiscalía. El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, dijo que esta decisión era un compromiso electoral que pretende contrarrestar el retraso en la lucha contra el lavado que a su juicio se produjo en el gobierno anterior. En el día de hoy se firma un decreto que crea el Sistema Integrado de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, que es uno de las prioridades de este gobierno. Estuvo incluido en el programa de gobierno y en las medidas que se anunciaron a Colonia. Ese grupo de trabajo va a estar integrado por Presidencia de la República, coordinado por la Presidencia, pero va a estar integrado por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Finanzas, concretamente Aduanas y Dirección General Impositiva, la Secretaría Nacional Antilavado, la Secretaría de Inteligencia y todos aquellos organismos que tienen funciones de investigación por la Fiscalía, que tienen funciones de investigación y de represión del crimen organizado y el narcotráfico, para que, como hemos dicho más de una vez, todas las instituciones que tienen dentro de sus competencias estas funciones estén debidamente articuladas y conectadas, de forma tal de que no pasen cuestiones como han pasado en el pasado reciente, donde la mano derecha no sabía lo que estaba haciendo la mano izquierda. Pretendemos que toda la información se concentre allí, se trabaje, se coordine y se articule, y luego desde la política pública se ejecuta a través de los diferentes ministerios, pero específicamente allí haya una instancia de transversalidad y de articulación de la que tanto hemos hablado. Díaz adelantó que se trabaja en un proyecto de ley con modificaciones a la ley de lavado de activos que se prevé enviar al Parlamento en mayo y que incluye cambios en los delitos precedentes del lavado. Y el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, insistió en que este gobierno asumió con el mayor déficit fiscal en 35 años. Y también dijo que se encontró el actual gobierno con una deuda no computada proveniente de la administración anterior de $1.000 millones.
Seguimos adelante con otras informaciones. Sí, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, solicitó ser recibida el próximo lunes por la bancada del Senado, integrantes de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja del Frente Amplio. Sí, y habló de esto Daniel Cayani, senador frente amplista, que dijo que la instancia se enmarca en la sanción aplicada por el Ministerio a 4 altos oficiales de la Armada Nacional por el ocultamiento de información y también contradicciones al momento de brindar detalles acerca de la compra de 2 lanchas patrulleras oceánicas al astillero español Cardama. Todo esto es un cúmulo de irregularidades importantes, por lo menos hay una falta de transparencia y bueno, creo que sin duda es importante que se pueda conocer de primera mano. Repito, eso es una compra directa a un astillero naval que no tiene experiencia, por lo menos en el armado de patrullas oceánicas de este estilo, que sin duda es por casi 90 y pico de millones de dólares y que bueno, que es importante conocer también por parte de las autoridades del Ministerio de Defensa y por los parlamentarios y parlamentarias también en qué está esta situación. Aparentemente este es el segundo pago que se habría hecho por parte de la Armada Nacional. El segundo pago se habría hecho por lo menos de manera poco clara porque habría una información que no se le dio a la ministra designada, que en ese momento estaba en periodo de transición, pero que tampoco conoció hasta cuando se efectivizó el pago hasta los últimos días de marzo. Entonces creo que sin duda, por lo menos es una situación compleja, estamos hablando de 8 millones de dólares y bueno, y creo que es importante también conocer un poco la información de primera mano. ¿Existe algún tipo de ocultamiento o de abuso en las funciones de estas autoridades militares? Bueno, yo no lo podría decir hoy porque no tengo más información de la que se ha comunicado públicamente por parte de la ministra. Esperemos y si eso llega a ocurrir, seguramente las autoridades correspondientes tendrán que tomar cartas el asunto. Atención con esta información que destacamos en la portada de nuestra edición de hoy. La justicia resolvió cautelar, digamos, un tramo del predio del Comando General de la Armada, ubicado en el puerto de Montevideo, ante una información catalogada de verosímil. Esa es la palabra, al menos por ahora, que señala el lugar como zona de interés por presuntos enterramientos clandestinos ocurridos durante la última dictadura civil-militar. Al predio asistieron este mediodía la ministra de Defensa, Sandra Lasso, también el subsecretario de la cartera, Joel Rodríguez, y en los próximos días los técnicos del Grupo de Investigación en Antropología Forense van a realizar un trabajo de investigación. Se cauteló una zona del predio porque se dispone o se llegó a información de que allí podían encontrarse restos de personas desaparecidas relacionados con el pasado reciente. La importancia que tiene este tema, la importancia en sí mismo y la importancia que tiene para este gobierno, hizo que tanto la ministra como su secretario decidieran estar presentes en el momento en que se ejecutaba la medida cautelar en ese predio. La información que se recibió se entendió como verosímil y por tanto se está llevando adelante esta medida cautelar. La medida surgió un día después de que el presidente Yamandu Orsi recibiera integrantes de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Integrantes de la organización dijeron a MBD Noticias que en esa reunión no se aportó información referida a posibles enterramientos en el predio cautelado, que corresponde al subsuelo del edificio central del Comando General de la Armada. También mencionaron que se enteraron de la cautela a través de la prensa, ya que no hubo una comunicación oficial directa a la organización. El exintegrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Wilder Tyler, señaló a MBD Noticias que la cautela responde a un trabajo de rutina que realiza la institución. Según manifestaron algunas fuentes, hace tiempo que se acumula información referida al Comando de la Armada y últimos datos precipitaron esta medida. En la jornada de hoy, además de la presencia de la ministra y el subsecretario de Defensa, estuvieron presentes en el predio Wilder Tyler y la coordinadora del GIAF, Alicia Luciardo. Allí se realizará un trabajo preliminar que abarcará varias dependencias del comando para extraer conclusiones. Al tratarse de un predio militar, el sitio quedará en cautela por varios días y no se descarta una nueva recorrida en el sitio. Las fuentes resaltaron que no se considera estar al borde de un hallazgo de restos, sino en una etapa preliminar de observación del lugar, tras acumular información que incluye la presencia de archivos de la pasada dictadura y que hubo presos políticos en ese lugar. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más.
Y nos vamos hacia la Torre Ejecutiva, que allí está Abril Mederos con novedades sobre la Comisión de Protección y Seguridad Social. Abril, te escuchamos. Gracias, Mariana. Como adelantábamos más temprano, finalizó esta primera reunión del Comité Ejecutivo que organiza y preside esta comisión sectorial que trabaja en la protección y la seguridad social de cara al diálogo social que se va a dar inicio ya en la próxima semana, donde se van a estar reuniendo con las primeras delegaciones, esto es el PIT-CNT, las cámaras empresariales, las organizaciones de jubilados y pensionistas del Uruguay. Esas van a ser las primeras delegaciones que va a estar recibiendo el Poder Ejecutivo, pero hubo otras actividades también aquí en la Torre Ejecutiva. En este caso, el presidente Yamandu Orsi recibió a una delegación de la Plataforma de Infancias y Adolescencias del Uruguay, el PIAS, con la participación también de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, y la presidenta del INAU, Claudia Romero, justamente a razón de un reclamo que ha hecho el PIAS y que tiene que ver con la declaración de la emergencia nacional por la situación de vulnerabilidad que sufren niños, niñas y adolescentes en el país, y que esta organización se dedica a contabilizar. Justamente este fue el reclamo, uno de los reclamos que presentaron hoy. Hablamos al respecto con los integrantes del PIAS, Fernando Olivera y Paula Baleato, que hacían hincapié que es la primera vez que un presidente recibe a la organización y escucha sus reclamos. En la nota planteábamos 4 puntos. Uno es la declaración de emergencia nacional en relación a la situación de las infancias y las adolescencias. Estamos en un momento realmente crítico en términos de pobreza, de desigualdad, también las situaciones de violencia que creemos que amerita esa declaración. El declarar una emergencia nacional sobre cualquier tema lo que hace es colocarlo en el centro de la agenda de la sociedad y también permite activar procedimientos presupuestales e institucionales, digamos, que todos los organismos se centren en esa temática. El segundo punto tiene que ver con la posibilidad de generar unidades especializadas de infancia y adolescencia en todos los ministerios, porque todas las políticas afectan a las infancias y las adolescencias. El tercero tiene que ver con la reglamentación de la ley de primera infancia, infancia y adolescencia, que bueno, que ya nos plantearon que ese proceso estaba en camino. Y el cuarto punto vinculado al diálogo social, la posibilidad de que, bueno, de que exista también un espacio para participar nosotros como organizaciones sociales y también para darle foco a infancia y adolescencia. Y sobre ese punto también nos plantearon que eso ya se venía, está en curso. En términos de prioridades están los temas de pobreza y de desigualdad y los temas de violencia como las dos grandes prioridades. Bueno, allí lo decían ellos, va a ser, es una solicitud que ha sido tomada por el Poder Ejecutivo, va a buscar atenderse. Ellos hacían hincapié en la necesidad también del incremento presupuestal justamente, pero volviendo al tema anterior, finalizada esta instancia respecto al diálogo social, hablaron con la prensa el ministro de Trabajo, Juan Castillo, y la ministra Cristina Lustenberg, justamente a razón de algunos de los detalles de cómo va a estar funcionando esta comisión de la seguridad social. Hicieron hincapié en que recién están comenzando las conversaciones y que no hay un orden del día previsto por las autoridades sobre cuáles van a ser los temas o los reclamos que reciban sobre las distintas delegaciones. Está previsto algunos de ellos por parte del PIT-CNT, por ejemplo, lo que tiene que ver con la disminución de la edad mínima jubilatoria. Eso está abierto a discusión, decía el ministro Castillo. Vamos a estar ampliando seguramente en futuras ediciones de MBD Noticias la palabra de ambos jerarcas de Estado, empleada más temprano aquí en la Torre Ejecutiva. Abril, vamos a estar atentos a estas novedades. Y ahora cambiamos de asunto porque el diputado del Partido Nacional, Pedro Gisdonian, cuestionó al Poder Ejecutivo por lo que definió como falta de información acerca del proyecto de ley que aborda la situación de la caja de los profesionales. Y dijo que le han llegado trascendidos que dan cuenta de que la solución que impulsa el actual gobierno sería más costosa en términos económicos, más cara, digamos, que la impulsada en su momento a través de un proyecto de ley por el Poder Ejecutivo en tiempo
tiempos del gobierno del expresidente Luis Lacalle Pou, que no prosperó en el Parlamento porque no tuvo el apoyo en aquel entonces ni del Frente Amplio ni de Cabildo Abierto. Por ahora lo que hemos recibido es un borrador, no tiene la exposición de motivos. Básicamente lo que estamos es frente a un proyecto de ley que es mucho más oneroso para los jubilados y pensionistas profesionales y también para los activos. Lamentablemente esta bomba, como le gusta hablar a este gobierno, la armó cuando era oposición en el año 2023, no votando una solución que era imperiosa en ese momento y que les está explotando ahora con medidas que lamentablemente van en la línea de subir los aportes que tienen que hacer los trabajadores, ponerle un impuesto a los jubilados y bueno, y que el Estado tenga que hacer un aporte económico muy importante. Por lo cual, lamentablemente, ante una situación dramática como la que tiene hoy la Caja Profesional, las medidas que propone el Poder Ejecutivo son cargar de impuestos a los trabajadores, por lo cual nosotros vamos a estar desde la comisión que se conforme o del lugar que corresponda, tratando justamente de minimizar este impacto. Bueno, lógicamente va a tener que haber un trabajo y un acuerdo para llegar. No es nuevo, la fecha esta de junio, julio del 25 se viene manejando ya hace, no solo desde el 23, sino desde antes, por lo cual que creemos que lamentablemente se tendría que haber trabajado con otra responsabilidad. Otro asunto, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, dijo que existe una casa de brujas debido a que hay una serie de publicaciones en redes sociales que hablan de presuntas deudas personales justamente de esa jerarca. Dijo estar siendo objeto de una campaña de difamación y relacionó este hecho con los hechos que motivaron la renuncia de la exministra de Vivienda Cecilia Cairo por la forma en la que se cuestionó a esta ex jerarca. Me parece que estamos frente a una casa de brujas. Tú no me lo estás preguntando, pero anda circulando por allí y yo sí lo voy a decir. Se ve que hay un señor que está muy atento a algunas cuestiones, pero no va del todo de fondo a la verdad. Anda circulando por allí en redes, lo cual me parece que es bastante jorobado, porque no habla bien de la sociedad en la que estamos viviendo. Así aparece un contingente, por ejemplo, de 330.000 pesos, que es mi alquiler, que se descuenta, que se toma el total del alquiler de mi casa, que se descuenta directamente de mi sueldo. Se descontaba en el Senado y se descuenta hoy en el Ministerio, porque es un contrato, y voy a decir, disculpen que diga la empresa, es un contrato con ANDA, y aquí aparecen todo el año, y yo estoy al día absolutamente con eso. Entonces aparecen 400.000 pesos que yo nunca vi, en mi vida vi tanta plata junta, es la realidad. Aparece otro contingente que son mis tarjetas de crédito que las pago y están al día. Aparece una deuda con otra empresa que no la voy a nombrar, porque además es privada y son deudas de carácter privado, que está paga en su totalidad. Y aparece otra, que es mucho menor, donde mi abogado está esperando que envíen los papeles porque tenemos un litigio, porque en realidad entendemos que hay cierto nivel de usura en lo que se dice. Cambiamos de asunto. La presidenta del directorio del Partido Nacional, Macarena Rubio, no descartó que el expresidente Luis Lacalle Pou vuelva a postularse en 2029. Sí, dijo que por el momento Lacalle Pou vuelve a la militancia luego de una sesión del directorio del Partido Nacional de la que participó el expresidente y que para Rubio fue, por ese motivo, especialísima. Él nos brindó un mensaje, varias reflexiones que quedaron en lo semi-reservado de esta sesión a sus compañeros, pero el concepto principal es él vuelve a la militancia, a ser el último de la fila, dice él, para empujar, para ayudar, para colaborar. Y bueno, y son tiempos de otros compañeros, de dirigencias colectivas. Nosotros tenemos que organizarnos, tenemos importantes desafíos que son las elecciones departamentales y municipales, así que esperemos tener una buena performance como partido y bueno, los desafíos que tenemos como Partido Nacional para el futuro. ¿Un lineamiento de cara a la elección departamental? No, lineamientos no, obviamente el deseo que tenemos todos de mantener las intendencias en las que estamos gobernando y si es posible recuperar alguna otra. Es el gran desafío poder por lo menos tener, no por lo menos digo, porque obviamente todavía estamos transitando el haber dejado el gobierno, pero tenemos el desafío de conquistar y de recuperar alguna intendencia más y bueno, y estar en ese gobierno de cercanía que los intendentes del Partido Nacional bien saben hacer.
Presenta Antel con su plan fibra entretenimiento estándar que incluye Disney+. Momento de reencontrarnos con nuestro compañero Diego Martini, que abre la agenda departamental. Diego, te escuchamos. Bien, compañeros, como les anunciábamos, nos encontramos en este plenario de la lista 5 de centro del Partido Nacional de cara a estas elecciones municipales y departamentales, en las que queda menos de un mes, y estamos en contacto con Pablo Abdala, dirigente histórico del Partido Nacional, es subsecretario del Ministerio del Interior. Quería consultarle a Abdala qué significó la presencia hoy en el directorio de la calle Pou. Bueno, por cierto, un acontecimiento histórico. Histórico porque es el regreso de Luis Lacalle Pou a su casa, en algún sentido, a su casa partidaria. El 2 de diciembre de 2019 se despidió formalmente del Partido Nacional por 5 años, porque asumía tiempo después la presidencia de la República, como ocurrió. Y bueno, culminado su mandato, hoy regresó al partido simbólicamente y formalmente y materialmente, y nos regaló, diría yo, un discurso que a todos nos nutrió. Luis actuó con esa ponderación que los uruguayos conocen, con ese sentido criterioso, de tender puentes, de actuar positivamente, con un sentido edificante. Nos hizo una serie de recomendaciones, pero con gran humildad, y tanta fue su humildad o su dosis de humildad que nos transmitió su deseo de ser un militante más. Todos sabemos que no será un militante más, simplemente. Militará como militamos todos, pero sin duda para todos será un punto de referencia ineludible y necesario en los próximos 5 años, donde todos tenemos muchas responsabilidades. El Partido Nacional las tiene, más allá de que ha dejado de integrar el Poder Ejecutivo, pero desde la oposición tenemos que cumplir también una función de gobierno y por supuesto tenemos que estar a la altura de lo que el país demanda. Así que en ese sentido fue una jornada muy positiva que por supuesto vamos a recordar de aquí por delante, porque no fue una sesión más del directorio. Esas recomendaciones van en la línea de la que tiene que ir el Partido Nacional como oposición, en la línea de estas elecciones departamentales y municipales. No tengo duda. Se habló por supuesto de la importancia que tiene la elección del 11 de mayo, porque el proceso electoral no ha terminado, porque hay parcelas de poder democrático que están en disputa, porque vivimos en democracia y por lo tanto el poder está, por suerte, fragmentado en este país y no está concentrado en la torre ejecutiva. Hay 19 gobiernos departamentales en juego, hay 130 y tantas alcaldías y municipios, el tercer nivel de gobierno. Bueno, todo eso está en disputa democrática y creo que eso es lo que tenemos que celebrar los uruguayos, que además procesamos esas disputas o esas contiendas electorales con sentido republicano, en paz, en el marco del cumplimiento de la ley y con un gran apego a los valores democráticos, que es lo que siempre creo que tenemos que rescatar por encima de todo. ¿Tiene que ser candidato en 2029 Lacalle Pou? No, yo creo que eso es absolutamente prematuro. Creo que es el líder del Partido Nacional que hoy el partido entero reconoce como tal. Esa es una circunstancia también histórica, porque el partido, que siempre ha tenido corrientes internas y normalmente más de un liderazgo, por lo menos 2 liderazgos fuertes, hoy tiene un liderazgo fuerte, sin perjuicio de que tiene vertientes, sectores, agrupamientos, que todos por supuesto coincidimos en ese liderazgo, coincidimos en la misma orientación política, pero desde luego tenemos nuestros matices, nuestros estilos, que no necesariamente son siempre coincidentes. Como el subsecretario del Ministerio del Interior, ¿cómo ve la actuación, por más de que es muy reciente, casi 2 meses, de las nuevas autoridades, incluso manteniendo a la cúpula policial casi que por completo de la que tenía el gobierno anterior? Bueno, 3 comentarios sobre eso. El primero, la saludable continuidad desde el punto de vista de la política de seguridad, en la medida en que no he advertido, porque no se han anunciado, que haya grandes cambios en materia de política criminal por ahora. Ha habido, como usted lo señalaba muy bien, una ratificación en cuanto a la participación de los mandos policiales, la confirmación de los que ya estaban, el director de la Policía Nacional, el subdirector ejecutivo, del elenco de jefes y subjefes de policía se han mantenido en sus mismos cargos o han sido rotados a otras jefaturas, buena parte de los mismos, y yo creo que eso en sí mismo no es malo. En segundo lugar, el ministro creo que tiene que definir con un poquito de mayor claridad realmente cuál es el plan en el que él dice estar trabajando, porque ha dicho que trabaja en un plan de seguridad que se empezaría a aplicar en el 2026. Eso no ha quedado demasiado claro, pero tendremos que hablarlo en el ámbito del Parlamento. Y sabemos que hoy en el Consejo de Ministros hubo una suerte de anuncio, es más, creo que se habló de un decreto que habría sido aprobado en el día de hoy, que por supuesto no conozco todavía, no he tenido oportunidad de leer,
donde se estaría instituyendo, creando una suerte de sistema de combate al narcotráfico. Bueno, de todo eso creo que hay que hablar para ver de qué se trata, antes, por supuesto, de sacar conclusiones anticipadas. Muchas gracias, Blanca. Gracias a ustedes. Volvemos a estudios, compañeros, entonces, de este plenario de la lista 5 del Centro del Partido Nacional. Gracias, Diego y equipo. Y ahora vamos con información internacional comercial, porque el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel O'Donnell, ya llegó a la capital de Estados Unidos para participar de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y aprovechó para reunirse este martes con jerarcas de la Oficina del Representante Comercial en Washington. El objetivo del encuentro fue intercambiar información sobre la relación bilateral y el alcance de la nueva política comercial impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump. O'Donnell, quien concurrió acompañado por el director de la Asesoría de Política Comercial, Juan Labraga, pudo aclarar el alcance de las medidas adoptadas y el camino que seguirá la administración norteamericana en estos 90 días de suspensión de la aplicación de los aranceles recíprocos por sobre el 10%. Según se le informó a MBD Noticias, las autoridades estadounidenses se mostraron abiertas a recibir consultas y generar esquemas de trabajo a futuro sobre temas de mutuo interés. Y lo anterior casi que es pie para la columna de análisis económico de este martes, porque el FMI, una de las organizaciones con las cuales ha tenido contacto o tendrá en las próximas horas el ministro O'Donnell, ha ajustado y a la baja las proyecciones de crecimiento a nivel mundial. Esto incluye naturalmente a nuestra región, producto de la guerra comercial. Y da para hablar mucho. ¿Cómo te va, Germán? Bienvenido. ¿Cómo andas, Tincho? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, tenemos un informe de los dos que hace el Fondo Monetario en relación a las perspectivas globales. Y efectivamente lo que estamos viendo en esta primera placa es la proyección del crecimiento para 2025 y 2026, ¿sí? Y estamos comparando lo que fueron las proyecciones realizadas en enero. Es decir, pasaron apenas 3 meses y fíjate lo que tenemos para el PIB global, es decir, para el Producto Interno Bruto del mundo, una revisión de 5 décimas para este año y una revisión de 3 décimas para el año que viene. Es decir, en términos acumulados tenemos un crecimiento que es casi un punto porcentual menor del que teníamos previsto tan solo 3 meses atrás. Es decir, a nivel global, ¿verdad? Esto es a nivel global. Son miles de millones de dólares. Es una locura. ¿Sí? Digo porque alguien podría pensar, bueno, es menos de un punto porcentual del PBI mundial. No, acá tenemos todo el crecimiento de todos los países y lo dramático es que esto solo pasó en 3 meses. No son proyecciones de hace un año, son proyecciones de enero que son actualizadas ahora a raíz de la escalada de la guerra comercial. Concretamente, este resultado emerge de la revisión a la baja de 127 economías, que en total representan casi el 90% del producto de la riqueza global generada en estos años que estamos analizando. Es decir, es un impacto dramático porque se da en muy corto tiempo y porque es de una magnitud bastante importante. Bien. ¿Sí? Vamos a ver ahora en la siguiente placa, vamos a meternos, salimos de la mirada global y empezamos a desgranar por algunas de las economías que están más afectadas. En particular, esta es la proyección actual para este conjunto de economías. ¿Sí? Hay un rojo por ahí arriba. Cuando miramos las principales, el único rojo que aparece en el crecimiento 2025 es el de México, lo cual tiene todo el sentido porque es uno de los países más afectados, a pesar de, como analizamos en otras oportunidades, la paradoja que es un socio comercial. ¿Sí? Estados Unidos tiene también un crecimiento, China un crecimiento de 4%, parece bastante, pero 4% es más o menos un tercio de lo que creció en promedio durante 40 años. Es decir, es un crecimiento de las tasas chinas muy bajo que dio nombre o ese rótulo de las tasas chinas. Canadá, otras economías afectadas por la primera ronda de esta escalada comercial, 1,4%. Nuestra región, un crecimiento de apenas 2%, sumamente insuficiente, dada la magnitud de los desafíos que venimos arrastrando. India, relevante. Hay gente que dice que es la nueva China, fíjate que tiene un crecimiento, es el mayor crecimiento del mundo hoy por hoy. Y Europa en el entorno del 1%. ¿Sí? Pero vamos a una plaquita más, porque lo que tenemos ahora es justamente cuál fue el ajuste, ¿sí?, de las proyecciones que terminaron dando estos resultados. Por ejemplo, en el caso de México, México iba a crecer en ausencia de las medidas proteccionistas. ¿Cuánto? Bueno, en el torno del 1%. Entonces, la revisión que se hizo para en 2025 y 2026 para México es 2,3 puntos porcentuales. Es decir, todo lo que pierde en estos 3 meses a raíz de la escalada de las tensiones comerciales. Una caída importante. Es una caída sumamente relevante que afecta a este año y afecta al siguiente. En particular, este año lo lleva a terreno negativo. ¿Sí? Estados Unidos
Unidos también iba a crecer más que 1,8%. De hecho, la segunda economía más afectada por las medidas que él mismo tomó. O sea, es justamente un golpe autoinfligido. Un tiro en el pie, Un tiro en el pie que le va a restar 1,3 puntos porcentuales del crecimiento acumulado en este bienio. Después tenemos China, ¿sí? China hubiese crecido más del 4%. Canadá, otro de los más afectados. América Latina, nuestra región, fíjate que casi perdemos un punto porcentual y vamos a crecer más cerca del 3% que del 2%. A raíz de esto que tenemos ahora, vamos a un terreno más complejo, India, ¿sí? Y la Unión Europea. Es decir, esto lo que nos da es la magnitud de la corrección a la baja, que es lo que termina explicando la corrección global que analizamos en la primera placa. Vamos una plaquita más, porque es relevante pensar un poquito más allá del 2026. Y acá lo que tenemos en este gráfico de cuadrados es la contribución de cada país al crecimiento mundial en el próximo quinquenio, es decir, entre 2025 y 2030. ¿Sí? ¿Por qué es relevante? Porque naturalmente este tipo de medidas lo que hacen es terminar de reconfigurar o acelerar cambios que ya veníamos observando. En particular, fíjate que China gana peso como motor del PIB mundial en 2025 y 2030 y por ende gana peso en términos geopolíticos. Y lo mismo India. De hecho, entre India y China explican casi el 40% del crecimiento previsto para el próximo quinquenio a nivel global. 38% exactamente. 38% exactamente. China es casi un cuarto del crecimiento que va a tener en los próximos 5 años. Y Estados Unidos, naturalmente, lo que está haciendo es retrocediendo y justamente en esta disputa hegemónica, que es lo que subyace detrás de la guerra comercial, es el principal perdedor, en particular porque está compitiendo con la potencia oriental, ¿sí? Y esto también es relevante porque los anuncios de China fueron que van a tomar represalias, ¿sí?, para los países que en este compás de espera de 90 días que dio Donald Trump negocien, ¿sí?, con Estados Unidos y se vean perjudicados a los chinos. Es decir, esto nos deja de vuelta, ¿no?, una tensión sumamente relevante que es propia de un mundo crecientemente fragmentado, crecientemente proteccionista. Es decir, represalias de los chinos para los países que negocien con Estados Unidos para evitar que entren en vigencia los aranceles que anunció hace poco, más de 2 semanas. Se me ocurren una cantidad de cosas que no vamos a poder abordar hoy. Por ejemplo, ¿qué hace el Mercosur en medio de todo esto? Porque hubo, ni bien se anunciaron las medidas de Estados Unidos, acuerdo para, por ejemplo, habilitar excepciones al arancel externo común para cada uno de los países integrantes, hasta en 50 productos. Pero bueno, si China dice, ojito, hay que ver cómo se administra eso, que a priori no tiene un destino específico, es una baraja para jugar en un momento complicado. No, y totalmente incierto, porque si te fijas, todas las semanas tenemos anuncios distintos, escaladas distintas, y ahora esta triangulación de represalias, ¿no? China contra el resto de los países, cuando antes era China contra Estados Unidos, y eso es propio de un proceso que es endógeno, que es decir, que se va alimentando de sí mismo y nos encierra en un círculo vicioso. El menor crecimiento, menor comercio, menor bienestar, menores capacidades para afrontar los desafíos que tiene un planeta Tierra que viene justamente hace varios años recibiendo una sucesión de impactos negativos, ¿sí?, desde la pandemia, la guerra, ahora esto, ¿sí?, nos deja en una posición sumamente delicada. Más delicada aún para el caso de la región, que es lo que tenemos en la última placa. ¿Sí? Nosotros acá lo que estamos viendo son las perspectivas para la región, las nuevas perspectivas de que surgen de este informe para el 2025. ¿Sí? En su mayoría, las revisiones fueron a la baja, como ya veníamos anunciando. En particular, nuestro país, según el Fondo Monetario, crecería este año 2,8%. Antes de todo esto iba a crecer en torno de 3%. Y aún así, para sumar otro insumo, este crecimiento es más optimista del que prevén los analistas uruguayos cuando miran el 2025, que hoy están dando un crecimiento del entorno de 2,5%. Bueno. ¿Sí? Brasil también es uno de los casos que se revisó a la baja y paradójicamente Argentina se revisó al alza. Argentina va a crecer 5% y ahora va a crecer 5,5%, pero tiene que ver más con cuestiones domésticas que con el impacto global de las medidas proteccionistas. Esto recién empieza, en próxima seguiremos. Gracias, Germán. Nos vemos, Tincho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional hablando de las exequias del Papa Francisco que van a comenzar mañana a nivel público durante 3 días cuando el féretro de Francisco sea llevado a la Basílica
Basílica de San Pedro. El sábado se va a llevar a cabo formalmente el funeral y su cuerpo será trasladado hasta la iglesia donde finalmente van a descansar sus restos, tal cual está establecido. También se ha anunciado la presencia de líderes mundiales y mandatarios, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el presidente Lula da Silva, Javier Milei, Emmanuel Macron, también el primer ministro británico Keir Starmer, entre otros que van a estar presentes el próximo sábado cuando se lleve a cabo el funeral. El Vaticano anunció este martes que los actos fúnebres del Papa Francisco se celebrarán el sábado a las 10 de la mañana, hora local, en la plaza frente a la Basílica de San Pedro y posteriormente conducido a la Basílica de Santa María la Mayor, también en Roma, para llevar adelante su enterramiento. Durante esta jornada, el Vaticano publicó fotografías del Papa Francisco vestido con sus hábitos y tendido en un ataúd de madera en la capilla de la residencia de Santa Marta, donde vivió durante 12 años de papado, y este miércoles, tras un momento de oración que será presidido por el camarlengo, el cardenal Kevin Farrell, comenzará la traslación del cuerpo a la Basílica Vaticana para recibir el homenaje de los fieles. El gobierno italiano decretó 5 días de luto nacional por la muerte de Francisco y está previsto que varios líderes mundiales estén presentes, como el primer ministro británico o los presidentes de Estados Unidos Donald Trump, de Brasil Lula da Silva, Javier Milei de Argentina, Emmanuel Macron de Francia y el líder ucraniano Volodymyr Zelensky, entre otros. Los asistentes del Papa dieron a conocer las últimas horas de Francisco, quien agradeció que lo trasladaran a la plaza de San Pedro para estar entre la gente y pasó el domingo trabajando y desafiando el consejo de los médicos, que le habían dicho que tomara 2 meses de descanso para permitir una mejor recuperación, destacando que los primeros síntomas de malestar comenzaron durante la madrugada. El presidente chileno Gabriel Boric realiza una visita oficial a Brasil y se reunió con el presidente Lula da Silva. Ambos coincidieron en la problemática que genera la politización arbitraria del comercio y la incertidumbre que generan los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No obstante, ambos mandatarios hablaron de las relaciones bilaterales. Hay un intercambio comercial muy importante entre ambos países de $12.000 millones y también hablaron del corredor bioceánico que pretende llegar desde Brasil hasta los puertos del norte de Chile, atravesando parte de la República Argentina. Algunos de los temas que abordaron ambos mandatarios. El presidente de Brasil, Lula da Silva, recibió este martes a su homólogo chileno Gabriel Boric, con quien afirmó que la integración es la mejor respuesta a las guerras arancelarias y a la politización arbitraria del comercio. Trabajamos y trabajaremos juntos en defensa de principios como la democracia, los valores del multilateralismo y la importancia de la libertad de comercio, subrayó el presidente chileno en una clara alusión a las políticas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario trasandino destacó que el igual que Lula, está en contra de una guerra comercial y defiende con mucha fuerza la autonomía estratégica de su país en el mundo, al tiempo que se mostró confiado en que su visita a Brasilia permitirá ampliar un comercio bilateral que el año pasado superó la suma de $12.000 millones, un monto que es más que lo que Brasil negoció con Francia, España o Inglaterra, dijo para subrayar la importancia del intercambio. El presidente chileno reiteró además la prioridad que le confiere al llamado corredor bioceánico, que pretende unir el sur de Brasil, el Chaco paraguayo y las provincias argentinas de Salta y Jujuy con los puertos chilenos de Antofagasta, Mejillones e Iquique, de modo de conectar los océanos Atlántico y Pacífico. Según Gabriel Boric, eso es comercio y es una integración real, concreta y muy diferente a la retórica y las fotos en las cumbres. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Antes de la pausa, les contamos que Álvaro Rodríguez renunció al cargo de director del programa Calle del Ministerio de Desarrollo Social y lo hizo por motivos de salud y ya ha sido designada su sustituta en esa función. Sí, la persona que asumirá en el cargo es la docente Carla Lima, educadora popular, que entre otras cosas ha coordinado proyectos con población privada de libertad. Ahí la vemos en la imagen. Efectivamente, el programa que encabezará en breve Lima y que antes encabezaba Rodríguez está destinado a personas en situación de calle mayores de edad y opera mediante centros de atención nocturnos y también de 24 horas. Depende de la Dirección Nacional de Protección Social, cuyo titular es Daniel Gerhard.
Y nos metemos en el capítulo negocios y deporte, o fútbol en este caso, porque la Asociación Uruguaya de Fútbol le presentó a los clubes un informe que establece que si pasara a explotar de forma directa los derechos de televisación del fútbol local, obtendría una ganancia neta por año de un mínimo de 47 millones de dólares y un máximo de 65 millones de dólares, extremos que superan ampliamente, cualquiera de los dos, incluso el más bajo, los 17 millones de dólares que en la actualidad abona por año la empresa Tenfield, que es la que tiene los derechos. Gustavo Gómez, director de Observacom, dijo que la hipótesis menos holgada es razonable y evidencia los márgenes extraordinarios de ganancia que tiene Tenfield. Gómez estima que Tenfield tiene ingresos de unos 50 millones de dólares solo por el negocio de vender la señal del fútbol local a las empresas de televisión para personas abonadas y la plataforma de streaming Star Plus. A su criterio, eso vuelve razonable al menos el piso de ingresos proyectado por la AUF en el eventual escenario de que decidiera explotar el negocio. Son cifras importantes realmente para la situación de Uruguay, para la percepción que había sobre el tema, ¿no? O sea, en general todavía hay una percepción muy grande respecto a que es un fútbol pobre, de que hay pocos recursos. Para plantear un escenario, habrá que confirmarlo, pero escenario de dineros importantes, donde el problema empieza a estar en la distribución, ¿no? Tenfield les paga por el contrato firmado ya hace unos cuantos años, el contrato vigente, unos 18 millones de dólares. Ayer se habló de 17, 16, pero 18 estaría bien para mí, y es un dinero que es insuficiente. Lo que cobra Tenfield por ser dueña de los derechos del fútbol uruguayo es de mínimo 50 millones de dólares. Con lo cual, si a uno le suman los costos que pueda tener el ejercicio de esta tarea de filmación en las canchas y edición, trabajadores, técnicos, equipamiento, etcétera, estamos hablando de una ganancia neta anual de no menos de 28 millones de dólares para quien tiene los derechos. Según Gómez, estas ganancias superan claramente a las que pueden tener empresas como los canales de televisión privados de Montevideo. Las autoridades de la AUF presentaron este estudio de mercado a meses de que venza el contrato con Tenfield en un contexto de discusión acerca de cuál debe ser la forma futura de comercializar los derechos del fútbol. Sobre este asunto, el periodista Sergio Gorsi, vocero de la empresa Tenfield, dijo que le resulta raro que la AUF haya presentado un estudio sobre la recaudación de venta de derechos televisivos de forma reservada y que le cuesta comprender que el fútbol uruguayo pueda generar ganancias de 50 millones de dólares, como dice este documento. Claro, de hecho, dijo Gorsi, profundizando en esa idea, que le cuesta creer que una empresa pueda llegar a pagar una de las cifras o las cifras manejadas, y por eso concluyó que a su criterio se está intentando dejar a Tenfield afuera de la futura venta de derechos del fútbol local. Llama la atención que hayan hecho esta presentación en un lugar grande, aunque sin presencia de la prensa, porque todos los contratos son confidenciales. Yo no sé cuál es el contrato de Bielsa, no sé cuál es el contrato de Puma, nadie sabe nada, la prensa no puede entrar, pero está bien, dicen que vale eso. Lo que vale es lo que alguien pague. Y si alguien va a pagar esa cifra, va a ser bárbaro. Yo lo que digo, acá el único punto es el tema de la famosa cláusula de igualación. Parecería que el demonio es la cláusula de igualación que tiene Tenfield. Si el fútbol vale, ¿cuánto dijiste? ¿50? ¿60? ¿Cuánto dijiste? 50. Si el fútbol vale 50 y es flor de negocio con 50 y va a haber muchísimos interesados a nivel internacional, y bueno, si Tenfield va a patar, lo importante es que te dicen, lo importante es que paguen lo que vale, o sea que van a tener que aceptar los 50. La pregunta que yo me hago es si alguien va a ofrecer 50. Es decir, porque entonces, ¿cuál sería? Pero ahora, a mí me da la sensación que el tema es eliminar a Tenfield del camino. Si el tema es eliminar a Tenfield del camino, entonces no se está hablando claramente y todo lo demás es humo. Yo creo que el fútbol tiene un valor interesante, pero no sé si es... Yo no creo que sea 50. Sí sé que en los últimos años, por lo que tengo entendido, Tenfield ofreció muchísimo dinero y no se lo quisieron aceptar para llegar a este momento en donde le quieren buscar la vuelta para dejar a Tenfield afuera.
Salimos del estudio nuevamente y vamos al contacto con Martín Duarte para seguir hablando de la campaña electoral departamental. Martín, estás en Punta Carretas. ¿Qué está sucediendo por allí? Gracias, Mariana. Está por comenzar esta actividad prevista para las 20 horas aquí en el Teatro de la Candela con actores de la cultura que van a estar intercambiando con el candidato Mario Vergara. Estamos ahora con el diputado Carlos Varela, que va a estar participando de este encuentro para tener una mirada también como legislador de cómo se viene desarrollando esta campaña a menos de un mes para las departamentales. Bueno, diputado, ¿cuál es la importancia de la cultura también en lo que es el debate, obviamente de cara a lo que es las elecciones municipales y en particular el perfil o el rol que le adjudica a la cultura el Frente Amplio? Es absolutamente esencial para la calidad de vida de la gente, desde todo punto de vista. Por eso esta actividad que se inscribe dentro de las actividades que Mario y su gente con la lista 95 está realizando en todo el departamento, tiene que ver con esto, con escuchar, con proponer, porque nuestra campaña, la campaña encabezada por Mario, es una campaña de propuestas, de ideas, no de golpes bajos, no de ir a lo que no corresponde, porque a nosotros lo que nos importa es la calidad de vida de los montevideanos y las montevideanas. Y en eso juega un papel fundamental la cultura en su más amplio espectro. Ustedes habrán visto llegar compañeros y compañeras que son absolutamente significativos de la amplia gama que incluye la cultura nacional. La Intendencia de Montevideo desde el año 90 tiene una apuesta por la cultura, por la descentralización cultural, por llegar a la gente y escuchar a la gente. Esto de hoy se inscribe en esa lógica, más que decir, escuchar. Acá tenemos mucha masa crítica, mucha experiencia, mucha capacidad para absorber y a su vez devolver en una propuesta programática que se inscribe en esto que yo les digo. Nosotros estamos proponiendo, estamos generando y creando ideas para transformar la vida de los montevideanos y las montevideanas. Más allá de lo cultural, ¿cómo viene viendo el debate y también el accionar de los distintos candidatos, en particular vinculado también a las cifras que manejan algunas encuestas de la proximidad de la coalición también con el Frente Amplio o acortando un poco esa brecha, ¿no? Nosotros escuchamos todas las encuestas, las respetamos, pero la principal encuesta para nosotros es la calle, es lo que nos dice la gente, lo que vemos en la gente, la sensibilidad y los estados de ánimo. Y yo no tengo ningún tipo de duda que el Frente Amplio va a ganar nuevamente la Intendencia de Montevideo y estoy absolutamente convencido que Mario va a ser el próximo Intendente de Montevideo, respetando tanto a Salvador como a la compañera Verónica, que son excelentes candidatos también y van a colaborar sin ninguna duda en la próxima gestión departamental. Bien, le hago una cortita vinculada a lo legislativo. Se abre una semana importante en torno al debate sobre el proyecto que envía el Ejecutivo sobre la caja profesional. De hecho, hoy hubieron alguna crítica. Gisdoñán, legislador por parte del Partido Nacional, señaló que esto se tenía que haber resuelto ya algunos años atrás y ahora recaerán en más impuestos para la población. ¿Qué mirada tiene en torno a lo que se va a abrir, que es un debate importante en el legislativo, ¿no? En lo primero, escuché a mi colega Gisdoñán y dijo la mitad de la verdad. Si el proyecto express que mandó el Poder Ejecutivo para solucionar el problema de la caja profesional que viene de atrás, lo hubiera aprobado la coalición, tenía los votos para hacerlo. Fueron ellos los que no se pusieron de acuerdo. Así que diga la verdad tal como sucedió y que no le asuma al Frente Amplio una responsabilidad que no tiene, que ahora sí asumimos. En una situación crítica, la caja profesional está al borde del default apenas en 2 meses, o sea, en 2 meses la caja profesional no puede pagar las jubilaciones y estamos buscando una solución que no es la mejor seguramente y tal vez genere costos desde todo punto de vista, incluyendo la sociedad, porque el Estado va a tener que poner recursos, todos nosotros vamos a tener que poner recursos, pero tenemos que ir a ese salvataje que es absolutamente imprescindible. Le agradezco mucho, diputado, muy amable. Compañeros, la mirada del diputado Carlos Varela en lo que es esta actividad que en minutos tendrá como al candidato Mario Vergara interactuando con actores de la cultura. Gracias, Martín y resto del equipo. Ahora